de poder tener un lugar donde celebrar el nombre de Cristo. Mire qué tremendo, como el pueblo de Israel no tenía donde celebrar el nombre del Señor en el desierto. Y tuvieron que levantar una carpa, tuvieron que levantar un lugar improvisado. ¿Por qué? Porque no tenían tierra todavía, porque no tenían un lugar donde adorar al Señor. Pero somos privilegiados de poder tener casa. Somos privilegiados de poder tener al menos un lugar donde celebrar el nombre de Cristo. Por eso cada vez que usted venga a la casa del Señor, dígale gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque hay miles de personas que no pueden tener este privilegio. Hay miles que no pueden tener esta oportunidad. Por esa razón, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Aleluya. Y oramos para iniciar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de tu presencia este tiempo. Pedimos, Rey amado, que tu iglesia pueda ser edificada, pueda ser levantada, Señor, para tu gloria y tu honra a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que sea de edificación, que pueda traer, Señor, un cambio, que pueda traer una transformación a tu pueblo. En el nombre de Cristo, Espíritu Santo de Dios, te entregamos este tiempo, te entregamos, Señor, nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, estamos echando fuera todo espíritu de contraataque, todo espíritu que se quiera levantar, Señor, en contra de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, a ti toda gloria, toda honra. Amén y amén. Aleluya. Si me ayudan con la pantalla, por favor. Gloria a Dios. En la mañana de hoy traigo una palabra que, orando al Señor, le preguntaba, Señor, ¿de qué hablo? ¿Qué ministro? Y es que traer la palabra es una responsabilidad muy grande. Traer la palabra al pueblo de Dios es una responsabilidad muy grande. Y el Señor me hablaba y me decía, impactados para un propósito, impactados para el propósito, impactados para poder tener en nosotros una transformación. En el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 4, dice la palabra: cuando el Señor vio que se acercaba a mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Usted conoce la vida de Moisés. Usted sabe que los comienzos de la vida de Moisés fue algo bien caótico. Usted conoce lo que sucedió a todos los primogénitos, a todos los varones del pueblo de Israel, cómo Dios preserva la vida de Moisés, y más que eso, fue guardado en el palacio de Faraón. El punto es que la niñez y la adolescencia de Moisés fue perfecta. La Biblia no da mucho detalle de eso, pero fue una vida fácil, fue una vida, digamos, relajada, porque tenía todas las comodidades de palacio. Había sido criado como príncipe, había recibido la educación de un príncipe. Entonces vemos cómo la vida de Moisés se convirtió en parte de la vida de Egipto. Lo único que quedaba del pueblo de Israel en Moisés era su genética. Era su genética. Había algo en él que había quedado desde lo más profundo, y era su genética. Y entonces, cuando Moisés sale de Egipto, él huye de Egipto, fue a causa de que esa genética había despertado en él, ese propósito había despertado en él. Y usted conoce que asesina al Egipto y tiene que salir huyendo. Pero pasaron 40 años, diga conmigo, 40 años, casi una vida. Y Moisés tenía aproximadamente 80 años cuando esto acontece. Cuando Moisés tiene un encuentro con el Señor, tenía aproximadamente 80 años. Y vemos que podemos imaginarnos cómo pudo haber sido la vida de Moisés en ese momento. Tal vez estaba un poco cansado, tal vez ya estaba creyendo que se acercaba al final de sus días, porque recordemos que dice la palabra que los años del hombre son como 80 y algunos hasta más. Y Moisés creería, estamos imaginando, Moisés pensaría que ya sus días estaban contados. Pero cuando nosotros creemos que hemos terminado, es cuando Dios te dice: ahora es que comienzas. Ahora es que comienzas. Y en una noche cualquiera, en una noche sin esperar nada, sin que pasara un asteroide por el cielo, una estrella fugaz, nada pasó, nada importante pasó, todo estaba tranquilo.
hasta que vio la zarza. Hasta que vio la zarza. Y lo impresionante es que era común que la zarza, los arbustos, cogieran candelas, agarraran fuego. ¿Por qué razón? Porque estaban en el desierto. Todo estaba seco. Hasta a la más mínima chispa, a la más mínima situación, cualquier cosa podía agarrar fuego. Pero lo que le llama la atención a Moisés era que la zarza no se consumía. La zarza no se apagaba. Había algo en especial en esa zarza. Había algo en especial en esa zarza y era la magnitud del propósito que había en Moisés. Tenía que ser manifestada de una manera impresionante. Porque Dios, cuando tiene un propósito grande, te va a llamar de una manera impresionante, de una manera que no puedes imaginarte, de una manera que no puedes entender. ¿Por qué razón? Porque Dios es soberano. Dios es soberano. Entonces Dios había preparado algo grande para él. El Moisés ya viejo, ya cansado, iba a pasar de cuidar las ovejas de su suegro a cuidar las ovejas del Todopoderoso. Y el Señor lo llama y usted sabe, él queda impactado. Es la palabra que puedo describir lo que sucedió en esa noche. Él fue impactado por la presencia de Dios. Él fue impactado con el plan de Dios. Él fue impactado con la experiencia que tuvo en ese momento. ¿Por qué razón? Porque escuchar hablar a Dios cara a cara es algo impresionante. Y usted conoce la historia. El Señor le dice: ve y liberta a mi pueblo, ve y saca a Israel de Egipto, ve y confronta a Faraón. Y él le dice, lo primero que hace es ponerle excusa. Lo primero que hace es ponerle excusa. Señor, no soy hábil de palabras. Algunos dicen que era tartamudo, algunos dicen que tenía problemas al hablar, pero él dice, no soy ávido de palabras. Y le dice, ahí está tu hermano. Ahí está tu hermano. Pero Señor, ¿cómo voy a hacer? No le pongas excusas a Dios. No le pongas excusas a Dios. A veces queremos hacernos los más precavidos. Señor, yo no puedo. Señor, no tengo la capacidad, no tengo la fuerza. Si Dios te escogió es porque Él sabe que eres capaz de hacerlo. Si Dios te escogió es porque Él sabe que eres capaz de hacerlo. Y entonces le dice, ¿cómo voy a desafiar a los poderes de Egipto si yo ni siquiera tengo autoridad? Y le dijo, tira tu vara. Tira tu vara. ¿Por qué? Porque Moisés sabía los poderes sobrenaturales que se movían en Egipto. Moisés había sido capaz de ver todo tipo de cosas. Porque el error está en quitarle poder o querer quitarle poder a Egipto y tirarlo como algo menos. No, Egipto tenía poder. Tenemos que entender que Egipto era la potencia de su tiempo, tanto en lo físico como en lo espiritual. Los magos de Egipto tenían tanto poder como usted tal vez no puede imaginarse. Él sabía lo que se iba a enfrentar. Y lo primero que le dice al Señor, ¿cómo los enfrento? Y el Señor le dijo, tira tu vara al suelo. Se convierte en serpiente y le dice, agarra a la serpiente por la cola. Pero Moisés sabía que si lo agarraba por la cola, la serpiente le iba a morder. Entonces para que el Señor le dijese eso, él estaba probando la fe de Moisés. Él estaba probando la obediencia de Moisés. ¿Por qué razón? Porque lo primero que Dios va a demandar en nosotros, lo primero que el Señor va a probar en nosotros es nuestra fe. ¿Eres capaz de ser fiel? ¿Eres capaz de obedecer en los momentos más difíciles? ¿Eres capaz de ser obediente? Tener obediencia a ciegas con el Señor en el momento más difícil. Para mí eso fue un momento difícil. Porque agarrar la serpiente por la cola podía tener como consecuencia que fuese mordido. Pero usted sabe, usted conoce la historia, lo agarra por la cola y no sucede nada, sino que se convierte de nuevo en vara. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos manda a hacer algo, aunque no tenga sentido, Él te va a estar respaldando. Él te va a estar respaldando. Entonces Moisés fue impactado por lo que Dios quería hacer con él. Créame que no es nada sencillo recibir una palabra y que de un momento a otro, en el transcurso de 15 minutos, tu vida cambie. Tu vida cambie. ¿Por qué? Porque él era un simple cuidador de ovejas. Ni siquiera eran sus ovejas. Pero ahí era donde estaba el secreto. Él era capaz de velar por ovejas que no le pertenecían. Él era capaz de cuidar las ovejas que no le pertenecían. Y esto es un secreto. Esto es un secreto. ¿Por qué? Porque Dios sabía que él iba a ser capaz de cuidar las ovejas del Señor. Él iba a ser capaz de cuidar ovejas que no le iban a respetar, que iban a difamar, que iban a murmurar contra él, que incluso iban a preparar planes en contra suyo.
Y aún así, él era capaz de entregar su vida por esas ovejas rebeldes, por esas ovejas que eran, digamos, tercas. Y aún así, él fue capaz de guiar al pueblo de Israel durante el desierto. Él fue capaz de guiar al pueblo de Israel por 40 años y presentarles la tierra prometida, presentárselos a la próxima etapa. ¿Por qué? Porque fue tan grande el impacto, fue tan grande la experiencia, fue tan grande lo que Dios hizo en esa noche, que en un momento a otro su vida cambió de ser un simple pastor a ser un conquistador, a ser un libertador. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando la presencia de Dios venga y se presente en tu vida? ¿Qué vas a hacer cuando la presencia del Espíritu Santo venga y se presente y te hable? ¿Por qué? Porque tenemos un propósito grande en Dios. Tenemos un propósito grande en Dios. Simplemente no estamos enfocados en lo que tenemos que hacer. No estamos enfocados buscando, preguntándole al Señor. Pero usted dirá, bueno, Moisés no estaba buscando nada. Moisés no estaba buscando nada y sin embargo el Señor se presentó. Hay diferentes niveles de propósito. Hay diferentes niveles de propósito. Cuando el nivel es muy alto, el Señor viene y se presenta personalmente. Pero cuando hay un propósito en nuestra vida, el Señor te lo va a revelar en sueños, te lo va a revelar en visión, te lo va a revelar a través de profetas. De una manera u otra, el Señor se va a revelar a tu vida. Pero cuando llegue el momento, no rechaces la palabra. No rechaces la palabra. ¿Por qué razón? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Todo el mundo quiere tener gloria, pero todo el mundo no quiere ser siervo. Todo el mundo quiere tener gloria, pero no todo el mundo quiere ser siervo. Todo el mundo quiere tener donos, todo el mundo quiere orar por los enfermos y los enfermos se sanen, pero no a nadie he escuchado jamás decir, Señor, permíteme abrir la puerta del baño. Permíteme, Señor, hacer un trabajo el más bajo. No, todo el mundo, mire, es tremendo, pero queremos siempre, nuestra alma desea la grandeza. Ese fue el pecado original del hombre. Le fue prometida grandeza. Le fue prometido, si comes de este árbol, de este fruto, serás como Dios. Serás como Dios. Cuidado cuando venga el enemigo a hablarte al oído de grandeza. Cuidado, echa fuera todo aquello. Yo soy un siervo, somos siervos de Cristo por amor. Somos siervos de Cristo por amor, por obediencia a Él. Aleluya. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Primero Moisés, luego Josué. Josué era parte de una generación que no conocía Egipto. Josué era parte de una generación que no conocía Egipto. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque el Señor permitió que viniese el desierto para que esa generación contaminada de Egipto no entrase a la tierra prometida. Y dice la palabra, sus padres durmieron en el desierto. Sus padres quedaron en el desierto y no conocieron la tierra prometida. Entonces esta generación que nació en carpas, esta generación que nació en el desierto, en condiciones difíciles, en condiciones en las cuales nunca habían vivido sus padres, en condiciones donde no tenían esclavitud, ya esta generación había nacido libre. Y la generación libre fue la que entró a la tierra prometida. ¿Por qué razón? Porque sus padres, los que habían nacido en Egipto, los que habían crecido en Egipto, fueron incapaces de recibir esa libertad, aun cuando eran libres. ¿Por qué razón? Porque la libertad no es un concepto, digamos, de físico, es un concepto mental, es un concepto espiritual. Si no eres capaz de ser libre en lo espiritual, nunca vas a ser libre en lo físico. Es por esa razón que hay personas en las cárceles que tienen más libertad que uno que está en la calle. ¿Por qué razón? Porque no tiene que ver, digamos, con una forma física, sino con una forma espiritual, una forma mental. Si no eres capaz de ser libre espiritualmente, nunca lo serás físicamente. Entonces, Josué fue una generación que nació libre, tanto física como espiritual. La generación anterior era físicamente libre, pero espiritualmente todavía seguían pensando en Egipto. Todavía seguían pensando en Egipto. Y la mejor prueba de eso fue que tuvieron que quedar en el desierto.
Tuvieron que morir en el desierto porque no iban a ser capaces de valorar lo que ya Dios había preparado para ellos. Entonces, el punto es, para poder recibir el propósito de Dios, tenemos que ser libres espiritualmente. Nadie con ataduras puede recibir un propósito. Nadie con ataduras puede ser efectivo con un propósito. ¿Por qué razón? Porque el propósito se va a ver frenado, se va a ver detenido a causa de esas ataduras. Entonces el Señor levanta a Josué. Y una vez más, habla personalmente con Josué y le dice: prepárate, sé valiente, esfuérzate, porque lo que viene no va a ser fácil. Lo que viene va a ser difícil, lo que viene va a costar, lo que viene va a ser algo que nunca tus padres ni siquiera se hubiesen podido imaginar. ¿Por qué razón? Porque no fue una generación de conquista la que salió de Egipto, fue una generación esclava. Y sin embargo, cuando entran a la tierra prometida, el Señor les dice: conquisten. Conquista ciudades, conquista los pueblos, conquista la tierra. ¿Por qué? Porque ya ellos eran libres. Eran libres y eran efectivos para cumplir el propósito de Dios. Y usted conoce la historia, comienzan a guerrear, comienzan a pelear y automáticamente el Señor les da la victoria. Para poder tener la victoria en el propósito de Dios, tenemos que ser conquistadores. Tenemos que ser conquistadores. Dice la palabra: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Solo los violentos lo arrebatan. Toca el que esté a tu lado y dígale: ¿eres violento o estás dormido? ¿Eres violento o estás dormido? ¿Por qué? Porque Dios no quiere gente durmiendo. Dios no quiere gente pasiva. Dios necesita guerreros que sean capaces de arrebatarle las almas al diablo. Dios necesita guerreros que sean capaces de pelear por el beneficio de su reino. Y sin embargo, la iglesia está dormida. La iglesia está entretenida. La iglesia está inoperante. Es que, ¿qué sucede hoy en día? Que la iglesia no es efectiva. ¿Por qué sucede hoy en día que la iglesia no está siendo lo efectiva que el Señor necesita que sea? Estamos viviendo en el final de los tiempos. El retorno de Cristo y el rapto de la iglesia está más cerca de lo que usted puede imaginar. Y sin embargo, la gente se sigue perdiendo. Sin embargo, la gente sigue atada. Sin embargo, los cristianos siguen endemoniados. Los cristianos siguen atados. Los cristianos siguen con ataduras. Y la iglesia no hace absolutamente nada. ¿Dónde quedó la generación de conquista? ¿Dónde quedó la generación que no podía ver un enfermo? ¿Por qué razón? Porque automáticamente le pegaban la mano y oraban por él. ¿Dónde quedó esa generación? Hoy está oculto, hoy se ha ocultado la iglesia detrás de preceptos, de normas de hombre. Se ha ocultado delante de excusas. No lo podemos hacer porque ya los milagros eran en aquella época. Esto no lo hacemos porque eso es parte del pasado. La Biblia no es un libro histórico. La Biblia es un libro más vigente hoy que nunca, que se ha cumplido a la letra, se ha cumplido palabra por palabra y se seguirá cumpliendo. Se seguirá cumpliendo. La iglesia no puede seguir detrás de las excusas. La iglesia no puede seguir detrás de las excusas. Tenemos que ir y arrebatarle las almas al diablo. Tenemos que ir y pelear. ¿Por qué? Porque para eso es nuestro propósito. Traer almas a Cristo, darle esperanza al perdido, darle esperanzas al cautivo, darle esperanzas al enfermo. Ese es el deber de la iglesia. Pero no. Estamos tranquilos. Yo no me meto con el diablo para que el diablo no se meta conmigo. Y sin embargo, por debajo de la mesa el diablo los está acabando. ¿Tengo tal problema? No importa, pero estoy en victoria por fe. Los declaro que estoy en victoria por fe, pero en hechos están más atados que nunca. Entonces el Señor le ordena, esfuérzate, esfuérzate. Lucas 5:8 dice la palabra: al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Algo grande el Señor tenía preparado para los apóstoles. Algo grande el Señor tenía preparado para esos pescadores, para esas personas inmundas, para esas personas que no tenían esperanza ninguna, para esos pecadores que realmente ni siquiera imaginaban lo que venía. Y el Señor se encuentra con Pedro y el Pedro le dice: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Entonces la santidad de Cristo le hacía ver a Pedro
lo inmundo que él era. La santidad de Cristo dejaba ver en Pedro como un espejo lo mal que él estaba. Pero dice la palabra, Dios se especializa en arreglar lo que no tiene solución. Dios se especializa en sacar desde lo más profundo, desde lo más sucio, desde lo vil y lo menospreciado, y lo sienta en trono de reyes. Y ese Pedro, pescador, pero también pecador, fue convertido en apóstol de Jesucristo. Le fue entregada a él la llave de los reinos de los cielos, y le dijo el Señor: lo que atares en la tierra será atado en los cielos, lo que tú declarases en la tierra será declarado en los cielos, tu palabra tendrá poder. Pero era un pecador, era un hombre inmundo. Dios mira el producto terminado, Dios no mira tu condición actual. Si eres capaz de creerlo, Dios va a hacer algo impresionante en tu vida. Si eres capaz de creerlo, Dios te va a usar como vasija de honra. Pero no sigas mirándote como nada, como algo que no sirve. No sigas mirándote como alguien sucio, como alguien pecador. Simplemente entrégate en las manos de Cristo. Ponte delante de su presencia y humíllate como hizo Pedro. Humíllate delante de él. Dice, cayó a los pies de Jesús. Hubo un cambio en su condición, hubo un cambio en su posición, hubo un cambio en sus posturas. Pero no, hoy queremos estar más erguidos que nunca. Dice la palabra, el que se humillase será exaltado, y el que se exalte será humillado. La soberbia el Señor la echó fuera del cielo. La soberbia, el orgullo, la vanagloria, el Señor lo quitó por completo. ¿Por qué razón? Porque nada de eso es efectivo en las manos de Dios. Nada de eso es efectivo en las manos de Dios. La santidad impacta al pecador. Es momento de que tú muestres al pecador la santidad que ya el Señor ha puesto en ti, la santidad que has logrado, la santidad que has alcanzado. Es tiempo de que se la muestres al pecador. ¿Para qué? Para que vean la luz de Cristo en ti. Es tiempo, iglesia, de hacer algo diferente. Es tiempo de hacer algo diferente. Permite al Señor que venga e impacte a tu vida con el propósito que tiene para ti. El Señor se presentó delante de Pedro, y la sola presencia de Cristo le mostró a Pedro lo que iba a suceder. Le dijo: te haré de pescador de pescador a pescador de hombres. Te haré pasar desde lo desconocido, de lo no mirado, de lo no visto, hacia un lugar de posición donde todo el mundo te va a ver, donde vas a predicarle a 3,000 y 3,000 se van a convertir, donde vas a predicarle a multitudes y 5,000 se van a convertir. Vas a pasar de no ser nadie a ser alguien. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Humillarnos delante de su presencia, reconocer lo que hay en él y decirle: Señor, háblame. Señor, háblame. Muéstrame qué quieres hacer conmigo. Muéstrame, Señor. ¿Por qué razón? Porque hay apóstoles, habían apóstoles, pero también estaba María, estaba Marta, que servían. Eran parte del servicio. Dice la palabra que habían muchas mujeres que estaban ahí, eran parte del servicio. Estaban incluso aquellos que brindaban sus hogares, escuche bien. ¿Para qué? Para que fuera parte del servicio. Entonces no menosprecies tu posición. Valora lo que Dios te ha dado, o valora lo que Dios te va a dar. No te creas menos que nadie. Lo que Dios quiere hacer en tu vida es maravilloso y será maravilloso para su gloria. Lo que sea que Dios quiera hacer contigo, recíbelo. Recíbelo. Juan 1:48, Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoce? Jesús le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Son esas experiencias que tenemos en Cristo las que más nos impactan. Y de pronto, este Natanael, el cual no se habla mucho o no se predica mucho de él, no creía. No tenía fe. Era obvio, era lógico, porque un completo desconocido te estaba llamando. Y a diferencia de Pedro, mira la diferencia. A diferencia de Pedro, que fue impactado por la simple presencia de Cristo, Natanael le faltó la fe.
Natanael le faltó la fe y dice, antes de que Felipe te llamara, es decir, que Felipe fue a buscarlo y el Señor lo estaba mirando. Pero ¿cómo podía mirarlo si estaba en otro lugar? ¿Cómo podía mirarlo si estaba en otro lugar? Dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. El Señor le dio una palabra. Le dijo, ya yo te vi, pero lo vio en el Espíritu. Hay dones en Cristo que tenemos que anhelar. Hay dones en Cristo que tenemos que anhelar. Ese don de palabra de ciencia, ese don de visión, lo necesitamos, iglesia. Porque ¿cómo convencemos al incrédulo si no es a través de un don de ciencia? El Señor me mostró que ayer cuando estabas llorando en tu casa, Él estaba peleando por ti. Es necesario tener dones para impactar al incrédulo. Y este hombre fue conmovido. Este hombre fue conmovido porque ¿cómo lo hizo? ¿Cómo pudo saber? Y muchos dirán, pero bueno, era Cristo. Pero el punto es que no todos somos iguales. A Pedro no le hizo falta una palabra, a Pedro no le hizo falta una confrontación. Pedro se postró y punto. Pero este hombre, que posteriormente se convirtió en apóstol, fue impactado por la palabra. La pregunta es, ¿qué seremos capaces de hacer por Cristo? ¿Qué seremos capaces de hacer por Cristo? Dice la palabra, déjalo todo y sígueme a mí. Y cuando dice dejarlo todo, se refiere a dejar tu pasado, dejar tu vida pasada, dejar tus costumbres, dejarlo todo lo que no le agrada a Él, para seguirlo, para hacer su voluntad, para hacer lo que Él desea hacer con nosotros. Porque tristemente hoy queremos los beneficios, pero no los sacrificios. Hoy queremos los beneficios y no queremos los sacrificios. Esta gente tuvo que dejar su vida para seguir a Cristo durante 3 años. En esos 3 años fueron formados. En esos 3 años vieron milagros. En esos 3 años vieron la gloria del Señor. ¿Pero para qué? No para quedarse en su casa después que Cristo murió. No, para salir potenciados al ministerio. Esos 3 años fueron años de preparación. Esos 3 años fueron años de liberación. Fueron años de ministración. Pero sin embargo hoy queremos salir y no ser ni ministrados, ni preparados, ni enfocados. Los apóstoles tenían a Cristo al lado y aún así pasaron 3 años. Pasaron 3 años. Para llegar al propósito tenemos que pasar por el proceso. Para llegar al propósito tenemos primero que reconocer autoridad, que era Cristo. La autoridad de los apóstoles era Cristo. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso, pastor? Tiene que ver que usted no va a ser efectivo si no tiene autoridad. Usted no va a ser efectivo si no está bajo autoridad. Entonces cuando Cristo fue ascendido, los apóstoles estaban listos, estaban preparados. ¿Para qué? Para conmover a toda una generación. ¿Y qué más podemos decir de lo que sucedió? Que toda la región y todo el mundo fue impactado por el testimonio de los apóstoles, por lo que estaban haciendo. De pronto llega Pedro, llegan a la hora de la hora de la oración y ven a un enfermo postrado, tirado, y no se pudieron quedar tranquilos, no se pudieron quedar sin hacer nada. Y le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Sin hacer mucho espectáculo, sin hacer mucho escándalo. Y ahora en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Por qué? Porque era tanto el poder que había en ellos, tanta la unción que había en ellos, que no era necesario siquiera hacer una oración elaborada. Simplemente lo tomaron de la mano y él se levantó. ¿Por qué? Porque ya estaban preparados, ya estaban listos para hacer la voluntad de Dios. Dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Es decir, que el Señor le mostró que eso era posible. El Señor le mostró que el poder que había en él era algo indescriptible. Pero ¿qué estamos haciendo, iglesia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Acaso estaremos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer? ¿Acaso estaremos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer? A mí el Señor no me ha hablado, pastor. El Señor te dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa fue la primera orden. Lleva la palabra. Lleva la palabra. Juan 5:14. Después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Usted sabe que
En este pasaje de Juan capítulo 5, había un hombre cerca de un estanque, llamado Betesda. Y este hombre llevaba 38 años ahí. Llevaba 38 años enfermo. Es decir que aproximadamente el hombre debería tener más de 45, 50 años. ¿Por qué? Porque llevaba 38 años enfermo. Entonces, el Señor llega a ese estanque milagroso, usted conoce la historia, y le dice: agarra tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda. Y aquello fue un acontecimiento y aquello fue algo impresionante. El Señor se retira y lo vuelve a ver en el templo. Pero en ese momento el milagro no fue sellado, sino hasta que se encontraron nuevamente en el templo. Y los sacerdotes le comenzaron a preguntar qué sucedió, por qué, cómo ocurrió este milagro, cómo ocurrió este portento. Incluso le dijeron: no te era lícito levantar tu lecho en el día de reposo. ¿Quién fue el que te sanó? ¿Quién fue el que te curó? ¿Quién era? ¿Quién fue ese hombre? Él simplemente dijo: yo no lo sé. Él solamente me dijo: agarra tu lecho y anda. ¿Por qué le digo esto? Porque ya cuando este hombre carecía de toda esperanza de ser sano, ya estaba muerta su fe. No creía que podía llegar al agua. Por esa razón, cuando el Señor le dice: ¿quieres ser sano?, ¿qué fue lo primero que él se levantó? Una fortaleza mental. No tengo a nadie que me lleve al agua cuando se agita. ¿Por qué? Porque su fe estaba puesta en el agua. Su fe estaba puesta en el agua. Y sin embargo, sucedió lo mismo que con Natanael. ¿Por qué? Porque no tuvo fe y fue incapaz de ver la gloria que cargaba Cristo. Él fue incapaz de darse cuenta que Cristo estaba delante de él. ¿A causa de qué? De su incredulidad. ¿Por causa de qué? Porque tenía su mirada en el agua y no en el maestro. Tenía su mirada en lo natural y no en lo espiritual. Por esa razón el Señor tiene que realizar el milagro ahí mismo, instantáneo. Toma tu lecho y anda. El Señor no contó con su fe. El Señor no contó con la fe del hombre, porque el hombre no tenía fe de que iba a ser sanado. Y eso usted dirá: bueno, pero ¿cómo puede ser sanado alguien que no tiene fe? ¿Por qué razón? Porque el Señor tenía que impactar a ese hombre con el milagro. Tenía que impactar incluso a aquellos que estaban fuera. ¿A quiénes? A los sacerdotes. Porque todo el mundo lo conocía. Todo el mundo sabía quién era él. Pero nadie esperaba que ese hombre de la noche a la mañana fuese sanado. Nadie esperaba de la noche a la mañana ese hombre pudiese volver a caminar. Entonces el propósito de ese milagro no fue solamente para ese hombre, sino para toda la sinagoga. Pero lo tremendo es que el Señor le dice: has sido sanado, no peques más. Has sido sanado, no peques más. Y usted dirá: bueno, ¿qué pecado habrá cometido ese hombre que le ocurrió esto? Yo estoy seguro que ese hombre ni siquiera se acordaba de lo que había hecho, porque habían sido tantos los años que tal vez no se acordaba. O a lo mejor ese hombre tenía latente que por causa de ese pecado él estaba en esa condición. Cualquiera de las dos formas o de las dos situaciones pudieron haber sido. Pero cuando fue sanado, el Señor selló la palabra y le dijo: no peques más. Y hay personas que tristemente no tienden a valorar las consecuencias del pecado y hacen del pecado su deporte. Todos los pecados no son iguales, todos los pecados no tienen las mismas consecuencias, pero pecado por pecado es igual a pecado. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque el pecado es la rebeldía contra Dios. Y dice la palabra: como la rebeldía es la hechicería. Entonces el persistir en un pecado puede ser considerado por el Señor como adivinación, como hechicería. Y sin embargo este hombre, el Señor le dice: vete y no peques más. No seas rebelde. Deja de hacer lo que te llevó a esa condición. Deja de hacer lo que provocó que estuvieses así. Y usted diría: sí, lo más común o lo más normal sería no volverlo a hacer. Pero cuando no somos impactados, cuando no hay una confrontación de poderes, regresamos atrás. Regresamos atrás para que no te suceda algo peor. Y yo pregunto: ¿qué puede ser peor que estar 38 años en una cama?
tirado en el suelo, sin poderse trasladar normalmente. Ese hombre se arrastraba. ¿Qué puede ser peor? La muerte. Y lo peor, morir sin Cristo. Hechos capítulo 9, verso 3. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Recordemos quién era Saulo. Saulo era un hombre preparado, era un hombre en autoridad, era un hombre conocedor de la ley, era un hombre conocido por todo el mundo, era un hombre que donde se paraba o donde se mencionaba su nombre, la tierra temblaba. Y este hombre fue a los sacerdotes y les preguntó, le pidió cartas para presentarse a otro lugar a donde iba, y le dijo: deme cartas porque necesito agarrar a esta gente. Fue y pidió autorización porque él creía que estaba en lo correcto. Él creía que cuando él peleaba por sus creencias estaba haciendo lo correcto, pero lo que no sabía era que estaba peleando en contra de Cristo. Lo que no sabía era que él estaba peleando en contra de Cristo. No importa quién seas, cuando te levantas en contra de Cristo, el Señor te baja de tu caballo. Y el Señor personalmente fue y resplandeció su gloria y cayó en tierra. Es decir, que fue cambiada su posición. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito grande con Pablo. Dios tenía un propósito indescriptible con Pablo. Y algo tenía que suceder. Algo tenía que ocurrir, y es que el Señor fue personalmente a confrontar a Pablo y le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Recordemos que en aquel momento, decir que eras cristiano era tildado como una herejía, era tildado como una secta. En aquel momento decir que era seguidor de Cristo y que Cristo había muerto y había resucitado dentro de los judíos era una blasfemia indescriptible. ¿Por qué razón? Porque ningún hombre, según los judíos, podía morir por los pecados de otro hombre. Y es por esa razón que Pablo daba caza y daba muerte a todo seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque era considerado una amenaza, una peste que eliminar. Y sin embargo, dentro de esa reciente comunidad de creyentes, de cristianos, estaban orando, clamaban, perseveraban en la oración, y su oración fue contestada. ¿Por qué? Porque estaba Saulo persiguiéndoles, dándole caza, metiéndoles a la cárcel. Y sin embargo no oraban: Señor, llévate a Saulo, Señor, que se le parta las patas a los caballos y se caiga y se mate. Esa no era su oración. Su oración era: Señor, guárdanos, Señor, líbranos de la muerte, Señor, guarda nuestra casa, guarda, Señor. Nunca levantes oración en contra de tus enemigos. Dice la palabra: bendice a los que te persiguen. Dice la palabra: bendice a los que te maldigan. Esa tiene que ser tu oración. Ese tiene que ser tu clamor. ¿Por qué razón? Porque es muy fácil bendecir a tus amigos. Es muy fácil bendecir a los que se llevan bien contigo, pero bendecir a tus perseguidores es lo más difícil. Y Saulo fue impactado. Saulo fue confrontado. Saulo fue cambiada su posición y desde lo más alto pasó a lo más bajo. Desde lo más alto pasó a lo más bajo. Incluso, mire qué sucedió. Incluso cuando el Señor le habló a Ananías para que fuese a orar por Saulo, le dijo: Saulo, no, yo no, Señor, si ese mata a los cristianos. En ningún otro momento en la palabra se describe que el Señor hablase personalmente con Ananías. Sin embargo, era un hombre piadoso, era un hombre que persistía en la oración, que era persistente en la oración, y solamente registra la palabra que el Señor le habló una sola vez en persona. Entonces es imposible que Dios te hable a ti todos los días en persona. Anoche tuve una visitación del Espíritu Santo y se presentó el Espíritu Santo y me habló: cuidado, porque si vamos a la palabra, todos los días no podemos tener experiencia. Pero sin embargo, todos los días sí podemos orar y buscar del Señor. Todos los días podemos levantar adoración al Señor. Todos los días podemos clamar a Él. Todos los días podemos persistir en la búsqueda de Dios. Pero no todos los días vamos a tener una experiencia con Dios, porque
El día que no suceda, entonces, ya Dios no me ama, ya Dios no me escucha, ya Dios no quiere hacer nada conmigo. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado, seamos persistentes en el clamor y en la búsqueda de Dios. Y en el momento más que menos esperemos, el Señor se va a presentar en nuestra casa. El Señor se va a presentar en nuestro hogar, en nuestra vida. ¿Para qué? Para que seamos efectivos para su obra. Cuando el Señor se presenta en la vida de Ananías, fue para que orase por Pablo. ¿Usted se imagina que el Señor hubiese mandado un ángel a hablarle a este hombre? No lo hubiese hecho. O hubiese tenido una visión, ve y ora por Pablo. Espérate. La lógica me dice que él es un asesino. La lógica me dice. Entonces tuvo que ir personalmente el Señor. ¿Por qué? Porque si no, no lo iba a entender, no lo iba a creer. Entonces tengamos cuenta cuando el Señor nos habla personalmente, cuando envía un profeta, cuando viene una visión. Entendamos la magnitud del propósito. Todos tenemos un propósito, pero no todos lo recibimos de la misma manera. Entonces él fue capaz de hacer su voluntad. Él fue capaz de hacer la voluntad de Dios. Y fue capaz de sacrificarlo todo. ¿Por qué? Porque se presentó delante de Pablo, de Saulo. Él no sabía lo que iba, no sabía lo que se iba a enfrentar. Él simplemente obedeció la palabra de Dios y lo obedeció a ciegas. Entonces el Señor está demandando en nuestra vida una obediencia a ciegas, sin buscarle la quinta pata al gato. Pero Señor, ¿cómo lo vas a hacer? No te importa. Pero Señor, ¿cómo voy a hablar? No te importa, yo pondré en tu boca las palabras necesarias en el momento necesario. ¿Por qué razón? Porque la obra no es tuya, la obra es mía. Tú simplemente eres un instrumento en las manos de Dios. Eres un instrumento en las manos de Dios. Entonces Saulo es cambiado a Pablo. Y este Pablo, que mire, el primer requisito para ser apóstol, ¿cuál era? Haber caminado con Cristo. Y sin embargo, Pablo fue el primero de los apóstoles en no caminar con Cristo. Y sin embargo, fue el edificador de la iglesia. Dice la palabra, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No le dijo a Pedro, Pedro, sobre esta roca edificarás mi iglesia. ¿Por qué? Porque la roca es Cristo. Pero el que edificó fue Pablo. Y sin embargo no había caminado con Cristo. Y después de Pablo vinieron un total de 32 apóstoles. No quiero detenerme en ese tema, pero muchos dicen que ya no hay apóstoles, que después de Pablo no hay apóstoles. Y sin embargo la Biblia recoge alrededor de 32 apóstoles después. Los apóstoles que no habían caminado con el Cordero y sin embargo el Cordero los había escogido. Uno de ellos fue Timoteo. Otro de ellos fue Silvano. Pero no quiero mencionar nombres. ¿Por qué razón? Porque eran muchos que fueron capaces de entregar su vida por amor a Cristo. Fueron capaces incluso de morir por Cristo, de ser martirizados, de ser asesinados por amor a Cristo. Pregunto, ¿qué somos capaces de hacer por Cristo? ¿Qué somos capaces de hacer por Cristo? Pablo lo perdió todo. Saulo lo perdió todo para convertirse en Pablo. Saulo sacrificó todo lo que tenía, incluso le podía costar la vida. Le podía costar la vida porque pasó de ser un alto funcionario de los judíos, una persona en eminencia, una persona que conocía la Torá de memoria, una persona que era respetada por los sacerdotes, a ser un enemigo directo en contra de los sacerdotes. Entonces le podía costar la vida y él sabía eso, pero sin embargo dice la palabra que Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Para mí el morir es ganancia. Hechos 9:15. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Pablo pasó de perseguidor a perseguido. Pablo pasó de perseguidor a perseguido. Pablo pasó de destructor a edificador. Tú decides si ser un perseguidor o ser un perseguidor. Tú decides si ser un destructor o un edificador, depende de ti, es tu decisión. El Señor pone en ti el propósito, pero tú eres quien decide si lo haces o no.
Tú eres quien decide si lo haces o no. Tú eres quien decide si haces la voluntad de Dios o no. Es momento, iglesia, de que te levantes. Es momento, iglesia, de que seas efectivo en las manos de Dios. Es momento, iglesia, de que tu vida deje de hacer lo mismo que ha sido hasta ahora y te conviertes en alguien efectivo en las manos de Dios. Permite que el propósito de Dios impacte tu vida. Permite que la presencia de Dios impacte tu vida. No sigas haciendo lo mismo que has hecho hasta ahora. He venido a traerte un mensaje diferente. La iglesia necesita ser conmovida. La iglesia necesita estar en movimiento. La iglesia necesita ser impactada por el propósito de Dios. Los tiempos se están acortando. Los tiempos se están acortando y la iglesia necesita hacer lo que tiene que hacer. Si me ayudan con el piano, por favor. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. ¿Cuáles? Las mismas que hablamos hace un momento. Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban los discípulos, los apóstoles, las mujeres, la madre y los hermanos. ¿Dónde estaban? El capítulo 1 del libro de los Hechos tiene que ser estudiado. Tenemos que estudiarlos a profundidad. ¿Por qué razón? Porque fueron los últimos días de Cristo en la tierra. Fueron las últimas indicaciones que el Señor le dio a la iglesia. Y el Señor les dijo: no se vayan de Jerusalén, no se vayan de este lugar, no se vayan de esta tierra, no se vayan hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que fuesen testigos en el mundo entero, tanto local como en el mundo entero. Y dice que luego de eso, en el versículo 14, todos estaban esperando. Todos estaban en oración. Todos. Todos, que eran un total de 120. Usted conoce la historia. Estaban todos ahí. Unos servían a otros. Otros oraban. Tal vez había tiempos de oración intermitentes. Unos oraban a una hora, los otros a otra hora. Pero el punto es que estaban perseverando. ¿Qué esperaban? La promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Ellos sabían lo que tenían que hacer y lo estaban haciendo. El mayor problema que tenemos hoy es que sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Queremos ganar almas para Cristo, pero no vamos a buscarlas. Queremos tener un avivamiento. Se ha profetizado sobre esta tierra avivamiento por más de 20 años. Y yo pregunto, ¿por qué no lo hemos visto como se ha profetizado? ¿Por qué no lo hemos visto a la magnitud que se ha profetizado? Porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. No estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Esto es una casa en avivamiento. Esta es una casa en gloria. Pero necesitamos más. Necesitamos más. Necesitamos que estas 4 paredes no sean suficientes. No sean suficientes para lo que Dios quiere hacer. Es momento, iglesia, de que hagamos lo que tenemos que hacer. Es momento, iglesia, de que hagamos lo que sabemos hacer. Y es arrebatarle las almas al infierno. Es arrebatarle las almas a las tinieblas. Aleluya. Es momento de que la iglesia pase. La iglesia pase del sueño al avivamiento. Es momento, iglesia, de que el propósito de Dios impacte en nuestra vida. Ahí en donde está, le invito a ponerse en pie, por favor. Es momento de que lo que Dios quiere hacer en nuestra vida se comience a manifestar. No permitas, iglesia, que las tinieblas vengan a querer destruir lo que ya Dios ha hecho en tu vida. No permitas, iglesia, que lo que Dios ha hecho ya en tu vida, el enemigo venga a quererlo robar. Ahí donde está, le invito a cerrar sus ojos. Le invito a hablar con el Señor y decirle: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Nos humillamos ante ti, Señor. Así como Pedro te decimos: soy indigno, Señor. Soy indigno, Señor. Soy indigno, Padre amado. Soy indigno, Padre amado. Soy indigno de estar en tu casa.
Soy indigno de ver tu propósito, Señor, de cumplir tu propósito. Soy indigno, Rey amado, de que seas mi Padre. Hoy quiero hacer un llamado en esta hora. Quiero hacer un llamado. Si Cristo no está en tu vida y deseas aceptarle a Él como tu Señor y Salvador, si no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador y deseas que Cristo entre en tu vida, deseas que Cristo le dé sentido a tu vida, deseas que Cristo venga y transforme tu vida, te invito a pasar aquí adelante. Permítenos orar por ti. Si deseas que tu vida tenga un sentido, si deseas que Cristo le dé sentido a tu vida, si lo has probado todo y nada te ha funcionado, ven a Cristo. Ven a Cristo. Él es la solución a tu problema. Él es la solución a tu necesidad. Él es la solución a tus enfermedades. Es momento. Este es el momento de venir y correr por Él. Este es el momento de venir y aceptarle a Él. Iglesia orando. Iglesia orando. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque hay fiesta en los cielos cuando alguien te recibe. Hay fiesta en los cielos cuando alguien reconoce su necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo estas vidas, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bendigo sus vidas. Declaro que a partir de hoy su vida toma un nuevo rumbo. Su vida toma un nuevo sentido. En el nombre de Jesús. Declaro que no hay arma forjada en su contra que se pueda levantar, porque están bajo las alas del Todopoderoso. Están bajo las alas del Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Rey amado, que puedan llegar a ser tus hijos. En el nombre de Jesús, recíbelos a ellas, Señor. Recíbeles y comienza a transformar sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, papá. Aleluya. La iglesia les bendice. Le da la bienvenida a esta gran familia en Cristo. Gracias, Señor. Gracias, papá. Ahí en su lugar, levante su mano. Levante su mano. Levante su mano y hable con el Señor. Hable con el Señor. Y dígale: heme aquí, papá. Heme aquí, Señor. Necesito que mi vida sea transformada. Necesito que mi vida sea transformada, Señor. No quiero seguir siendo la misma persona. Hable con el Señor. Humíllese a Él. Levante su oración a Él y hable con su Padre. Heme aquí, papá. Heme aquí, Señor. No soy nada sin ti, Señor. Comience a orar, comience a orar. Hable con su Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias por lo que harás. En el nombre de Jesús, comience a levantar una atmósfera de adoración. Comience a levantar una atmósfera de adoración delante de Dios. Abra su boca. Abra su boca. Si tiene don de lenguas, hable sus lenguas. Haga algo diferente en esta mañana. Haga algo diferente en esta mañana. Haga algo que promueva la presencia del Espíritu Santo. Haz algo que provoque la presencia del Espíritu Santo. Sé como Zaqueo y comienza a gritar: Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor. No queremos salir de este lugar sin ver tu gloria, Señor. No queremos salir de este lugar sin ver tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo, Espíritu Santo de Dios, llena esta casa con tu gloria, Señor. Llena esta casa con tu presencia, Señor amado. Esta es tu casa, Señor. Espíritu Santo de Dios, ven y llena esta casa, Señor. Ven y llena este lugar con tu presencia, Señor amado. Echa fuera todo espíritu de muerte. Echa fuera todo espíritu de muerte. Todo espíritu de venganza. Todo espíritu de iniquidad, en el nombre de Jesús, retrocede de esta casa. Retrocede de esta casa. En el nombre de Jesús, levanta tu voz, iglesia. Levanta tu voz, iglesia. Es momento de hacer algo. Es momento de salir de la pasividad, iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
esta casa, Señor. Si deseas pasar al frente, yo abro el altar. Si deseas pasar a derramar tu alma, eres libre de hacerlo. Muévete, Espíritu de Dios. Muévete, Espíritu de Dios. Puedo ver tu gloria ascender. Puedo ver tu gloria descender. Gloria que hoy llena el templo, si su gloria hoy llena el templo. En el nombre de Jesús, levanta tu mano, levanta tu voz, abre tu corazón a su presencia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Fluye, 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 Espíritu de Dios. Fluye, Espíritu de Dios. Hoy se quema toda enfermedad en el nombre de Jesús. Hoy se quema toda atadura. Derrama tu corazón, iglesia. Hoy se quema toda iniquidad en tu vida. En el nombre de Jesús. Fluye, 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 fluye en su presencia. Derrámate en su presencia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tu gloria hoy llena el templo, si tu gloria hoy llena el templo, puedo ver tu gloria ascender, puedo ver tu gloria descender. Si tu gloria hoy llena el templo, si tu gloria hoy llena el templo. Espíritu Santo. Derrámate en su presencia, iglesia. Derrámate en su presencia, iglesia. Bebe de su río. Bebe de su presencia, iglesia. Sobre todo hambriento, Espíritu Santo de Dios. Ven con tu fuego y consume, Señor amado. Ven con tu fuego y consume, Señor amado. En el nombre de Jesús se rompe toda atadura. En el nombre de Jesús se rompe toda atadura. En el nombre de Cristo. Espíritu de Dios. Más sobre tu pueblo, Señor. Más sobre tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios. Gracias, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo. Yo declaro que toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Yo declaro que toda dolencia desaparece en el nombre de Jesús. Fluye, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo. Una doble porción, Señor amado. Derrama una doble porción, Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo. Desata dones, Señor amado. Desata nuevos dones. En el nombre de Jesús. Que tu iglesia pueda ser efectiva, Señor amado. En el nombre de Jesús.
que podamos ser efectivos para tu gloria. En el nombre de Cristo, Espíritu Santo, derrama tu gloria, derrama tu poder. En el nombre de Jesús, trae transformación a tu pueblo, Señor amado. Trae transformación a tu pueblo, Señor amado. Derrama dones sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Hombre poderoso, Jesús, Espíritu Santo, más sobre tu pueblo, más sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús, echa fuera toda presencia contraria a tu Espíritu Santo. Echa fuera toda presencia contraria a tu Espíritu Santo, Señor amado. En el nombre de Jesús, levanta tu mano, levanta tu voz. Esto no es momento de mirar. Esto no es momento de ser espectador. Es momento de recibir, iglesia. Es momento de recibir, iglesia. En el nombre de Jesús. Más sobre tu iglesia. Más sobre tu pueblo, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Puedo ver tu gloria. Puedo ver tu gloria ascender. Puedo ver tu gloria descender. Si tu gloria hoy llena el templo, si tu gloria hoy llena el templo, puedo ver tu gloria ascender. Puedo ver tu gloria descender. Si tu gloria hoy llena el templo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Estoy levantando una oración en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sobre todo enfermo. Sobre todo cuerpo necesitado. En el nombre de Jesús. Levanto un clamor. Levanto un clamor. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Ven y sana. Ven y restaura. Ven y quita, Señor amado. Ven y quita, Señor amado, toda dolencia, todo daño. Yo declaro en el nombre de Jesús, resucita todo tejido muerto, resucita toda célula muerta. Le ordeno a cada órgano con mal funcionamiento, en el nombre de Jesús, comenzar a funcionar adecuadamente. En el nombre de Jesús, todo daño en el sistema nervioso, todo daño en el sistema cardíaco, todo daño en el sistema óseo, todo daño en el sistema muscular, en el nombre de Jesús, yo le ordeno, hoy es sanado, hoy es sanado, en el nombre de Jesús. Todo problema en el sistema linfático, sobre las tiroides, hoy se sana en el nombre de Jesús. Hoy se sana en el nombre de Jesús. Enviamos la palabra de sanidad. Enviamos la palabra de liberación en el nombre de Cristo, por el poder de la sangre del Cordero. Por el poder de la sangre del Cordero fuimos comprados con su sangre. Nuestra enfermedad fue quitada por su sangre. Nuestra sanidad fue pagada con su sangre. En el nombre de Jesús, hoy eres sano. Hoy eres sano por el poder de la palabra, por el poder de la sangre. Hoy eres sano, iglesia. Hoy eres sano, iglesia. Hoy eres libre. En el nombre de Jesús, levanta tu mano y recibe la palabra. Levanta tu mano y recibe la palabra en el nombre de Jesús. Puedo ver tu gloria, Señor. Puedo ver tu presencia, Señor. Muévete, Espíritu de Dios.
Fluye, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Puedo ver tu gloria ascender. Puedo ver tu gloria descender. Si tu gloria hoy llena el templo, Si tu gloria hoy llena el templo, puedo ver tu gloria ascender. Puedo ver tu gloria. tú eres santo, Señor. Tú eres santo, Espíritu de Dios. Llena el templo. Si tu gloria hoy Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero que por un momento usted busque con lo que llegó. Tómese un momento y haga lo que no podía hacer. Busque su milagro. Accione su fe. Busca tu milagro. Busca tu milagro, iglesia. Haz lo que no podías hacer. Si no podías agacharte, si no podías levantar los brazos, si no podías hacer algo, comienza a hacerlo. Si no podías ver sin espejuelos, comienza a hacerlo. Busca con lo que llegaste. Busca con lo que llegaste, iglesia. Y si estás haciendo lo que no podías hacer, si la bola que tenías ya no está, si te tocaste y buscaste y ya no está, levanta tu mano a los cielos. Levanta tu mano a los cielos y dale gracias al Señor. Si no encuentras la enfermedad con la que llegaste, si no encuentras el nódulo que tenías, levanta tu mano a los cielos. Gracias, Señor amado. Servidores, si nos ayudan a agarrar 3, 4 testimonios, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea la gloria, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Rey amado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Y hoy te llevas tu milagro. Hoy te llevas tu milagro. En el nombre de Jesús ese milagro se sella. Ese milagro termina el Señor de hacerlo. Aleluya. Gloria a Dios. Le bendiga más, pastor. Aquí tenemos a nuestra Rosa de acá de casa.
Ella dice que hace mucho tiempo estaba con un dolor en la columna, que apenas podía moverse, estaba en cama, y cuando usted empezó a ministrar, ella no podía moverse, y a raíz de la administración que usted dio, ya Rosa puede inclinarse, puede doblarse. Esto no podía hacerlo. Ha sido Dios visitando a la familia, porque Gloria a la hermana Dios. que dio el primer testimonio Te vas entera. es nieta de ella. Y la vista la tengo bastante bien. Que no veía. Gloria a Dios. El Señor va a terminar ese milagro. El Señor va a terminar ese milagro en el nombre de Jesús. ¿Algún otro testimonio? ¿Alguien más? Pero hubo gente que levantó la mano. No se quede estático, busque lo que tenía, iglesia. Hay milagros en el momento, hay milagros posteriores, hay milagros de aquí a una semana, hay milagros que usted puede chequear después que va al médico, pero no se quede sin hacer algo. No se quede sin buscar su sanidad, no se quede sin buscar su milagro. No sea incrédulo, iglesia. Busque lo que no podía hacer. El Señor se movió en este lugar, y donde la presencia del Espíritu Santo se mueve, hay sanidad, hay liberación, hay restauración. Aleluya. Pastor, Dios le bendiga. Él me comenta que él se sentía como bloqueado, que él hace tiempo él estaba viniendo aquí, pero sentía que no podía ver, algo espiritual. Dice que en estos momentos él se siente libre, que se siente diferente, como que ya puede ver. Hubo liberación. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Alguien más? Aleluya. Y oramos para cerrar este tiempo. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu infinita voluntad, Señor. Gracias por tu soberanía. Gracias por tu infinita misericordia. En el nombre de Jesús, yo sello esta palabra, Señor. Yo declaro que a partir de hoy tu iglesia, Señor, entra en una nueva dimensión, entra en una nueva etapa. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a traer el avivamiento del final de los tiempos. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, papá, porque eres maravilloso, porque eres todopoderoso, Señor. Gracias te damos, Rey amado. En el nombre poderoso de Cristo, sello esta palabra, Señor. Sello esta palabra en el nombre de Jesús. Echo fuera toda incredulidad, echo fuera toda pasividad, echo fuera todo entretenimiento. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, guárdanos en el agujero de tu mano. Espíritu Santo, guarda tu iglesia, capacita a tu iglesia, Señor, para ser efectivos. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, gracias te damos. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que harás. Desato el fuego de Dios sobre esta casa. Desato el fuego de Dios sobre cada iglesia bajo cobertura. Desato, Señor, un mover sobrenatural fresco sobre esta casa. En el nombre poderoso de Jesús, declaro milagros, señales, maravillas sobre este lugar todos los días. En el nombre poderoso de Jesús, te pido, Espíritu Santo, úsanos como instrumento para tu gloria, Señor. Úsanos para tu gloria y con poder. En el nombre poderoso de Jesús echamos fuera todo espíritu de contraataque, todo espíritu de venganza que se quiera levantar en contra de esta casa, en contra de cada hijo de esta casa. En el nombre de Jesús te damos toda gloria, te damos toda honra. Amén y amén. Aleluya. Pastor.